Perfecto, chicos. Díganme si es que se me escucha. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. El día de hoy, como bien comentó el compañero Camilo, vamos a tener un debate sobre un tema muy polémico, ¿no? Que vendría a ser la existencia de Dios y que realmente son pocas personas las que saben tratar este tema. Eh, el tema, o mejor dicho, la cuestión será general. Directamente será sobre la existencia de Dios y vamos a tener una postura que va a defender los argumentos a favor de su existencia y una postura que va a defender los argumentos en contra de su existencia. De Argentina tenemos a Carlos Hernández, quien ha escrito diferentes ensayos contra ateos académicos y que se ha especializado de forma autodidacta en la metafísica aristotélico-tomista. Él estará afirmando la existencia de Dios. Por otro lado, tenemos a Camilo de Colombia, creador de la cuenta de YouTube Ateología Analítica, quien tiene diferentes videos donde argumenta en contra de posturas teístas académicas también, y él estará del lado de la negación de la existencia de Dios. Cada uno hará una presentación de 10 a 20 minutos cada uno. Cuando estén por llegar a los 20 minutos, yo voy a estar prendiendo la cámara para avisarles y luego vamos a tener una ronda en la que van a empezar a responderse, o sea, una ronda de réplicas de 5 a 7 minutos cada uno y vamos a culminar respondiendo preguntas que dejen en los mensajes o que se generen durante el debate. Eso sería todo por mi parte. El que va a comenzar va a ser Carlos. Bien, muchas gracias tanto a Ángel por aceptar ser el moderador y muchas gracias a Camilo por aceptar este debate y por, bueno, disponer del tiempo y por dar su canal para que este tema tan interesante se pueda desarrollar. Como dijo Ángel, mi postura va a ser la de defender la existencia de Dios. En concreto, yo voy a defender la atomista, ¿sí? Y en concreto, lo que yo voy a aclarar ahora mismo para que a continuación o en consecuencia no se den malos entendidos, es que yo defiendo la visión puramente filosófica de Dios. Es decir, yo no me comprometo con asumir cuestiones bíblicas porque eso asumiría tener un previo conocimiento exegético, lo cual por el momento no lo tengo y es una área muy compleja. Ahora bien, yo para sustentar mi postura teísta voy a dar una prueba ilemórfica y un argumento a favor de la existencia de Dios. La prueba ilemórfica es relativamente sencilla, pues parte, por reducción al absurdo, de que si se asume que todo en el mundo es puramente material, tanto en una concepción naturalista, que si bien se aceptan ciertos grados de inmaterialidad, como en la postura materialista, donde se niega la inmaterialidad en absoluto, se parte de que lo material es esencialmente operacional. ¿En qué sentido? Bueno, en que todo ente material, en tanto es ente material, siempre va a tender a hacer operaciones, pero justamente por su extensibilidad o su operacionalidad, ya sea la divisibilidad, la corrupción, en tanto que es ese ente material, como que, por ejemplo, que un ente concreto material, como por ejemplo el carbón, por presión calórica, pase a ser el diamante, ¿sí? Entonces ahí ha habido una corrupción, un dejar de ser del carbón como un ente material concreto para pasar a ser otro ente material concreto, el ser diamante. Entonces se ve que la materia tiene estos tipos, estas operacionalidades por su esencia, justamente por su extensibilidad. Y bueno, lo que proseguiría explicando es que justamente todo lo que es accidental, válgase decir que lo accidental es lo que existe en otro o la predicación de un sujeto, siempre va a existir justamente en algo que lo contenga, ¿sí? En la experiencia, y creo que ningún sistema filosófico lo admitirá, no se encuentra ni se podrá encontrar por, es un absurdo metafísico, una imposibilidad existencial, una operación en sí misma, justamente porque los obrares se realizan a partir de los sujetos o emergen a partir de los sujetos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? No podemos decir que el nexo, aquello que los une, son justamente algo material, porque ya asumiendo que lo material, y esto es por evidencia, o es decir, por cualidad de aquello por lo cual
no se puede dar mucha discusión, ¿sí? Eh, no puede ser justamente algo material ese nexo o ese punto de unión entre todas las operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello que los une, aquella operación, es justamente algo que no es propiamente material, porque si fuese material, entonces aquel nexo también tendrían operaciones intrínsecas propias de su materialidad, ¿sí? Pero lo cual no puede ser posible porque como mucho me llevaría a una regresión ad infinitum, lo cual conlleva absurdos metafísicos insuperables. Entonces, por necesidad metafísica, se debe aceptar que en el sujeto, el ser sujeto o el ser sustantivo es propiamente inmaterial, lo que en la filosofía tomista se conoce propiamente como forma, y que del ser sujeto, de lo inmaterial, emergen las propiedades materiales junto con sus operaciones, ¿sí? Extensibles, vamos a decirlo en un sentido cartesiano. Entonces, me parece que resumidamente, y que si alguien quiere o que si el exponente ateo quiere, puedo desarrollar aún más a profundidad este argumento. Pero eso desde un inicio. Y dado que Santo Tomás en los principios de la naturaleza dice que todo lo que es accidental se reduce a lo que es per se, es decir, a la sustancia, entonces es como que valida el punto de todo lo que estaba hablando. Todo lo que se predica como justamente predicación de un sujeto, porque un predicado también puede ser un sujeto, un sustantivo con respecto a algo, eh, se reduce justamente a lo que está contenido en lo que existe, ¿sí? O sea, la cosa en sí misma, por decirlo en un sentido más aristotélico, que eso vendrá a ser la sustancia. Y esa cita de Santo Tomás se la puede encontrar en los principios de la naturaleza en el capítulo 3. Ahora bien, mi prueba para la existencia de Dios, una vez consolidada de manera muy resumida la postura ilemórfica, será la quinta vía, la cual parte de la finalidad, la cual dice: observamos en el mundo que seres careciendo de conocimiento siguen ciertos fines, ¿sí? Ahora bien, lo de carecer de conocimiento es algo opcional, pues también se puede partir de seres que contienen conocimiento de su propia finalidad, como es el caso de los seres propiamente volitivos, como nosotros, que nosotros poseemos verdadero conocimiento de nuestro obrar. Pero Santo Tomás parte de este punto justamente porque es más evidente para nosotros o es más convencible y es más accesible a la razón eh, el que nosotros pongamos de ejemplo aquello que careciendo de su fin, como por ejemplo un animal que se suele mover justamente por necesidad de su naturaleza, sigue ciertos fines, pero es según lo que es, no es según porque lo conozca. Ahora bien, la segunda premisa, según mi formulación, porque hay varias formulaciones de la quinta vía, hasta Santo Tomás da diversas formulaciones, dice: los entes que carecen de conocimiento se dirigen a un fin por azar o por una inteligencia ordenadora, perdón. Ahora, ¿por qué no es por azar? Bueno, justamente porque el azar propiamente es una concepción epistémica la cual indica un desconocer, ¿sí? Y apelar al azar propiamente sería caer en una falacia ad ignorantiam. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque justamente llamamos azaroso aquella secuencia de la cual desconocemos ese cierto patrón, ¿sí? Entonces, el azar no puede explicar justamente la regularidad hacia ciertos fines. Ahora bien, se me podrá acusar de que estoy cayendo en una falacia y falsa dicotomía, lo cual no es cierto propiamente, porque esas son las dos únicas opciones para explicar la teleología en un sentido aristotélico, porque las demás explicaciones, como por ejemplo decir que todo se dirige a un fin por las leyes fundamentales de la física, sería no entender la noción propiamente de teleología, porque eso es puro mecanicismo. Entonces, me parece que, ya como argumentaré a continuación, eh, la única opción para explicar la teleología que observamos en el mundo es mediante una inteligencia ordenadora. Ahora bien, para sustentar más a fondo la primera premisa, voy a crear una serie de opciones para explicar la teleología. La primera opción es que la finalidad no existe en un sentido absolutista.
¿sí? En un sentido negacionista completamente de la finalidad, lo cual no tiene sentido porque sería negar algo sumamente evidente, porque se podría aceptar la existencia de la finalidad como una invención humana para nuestra conveniencia, tal como hacía Hume con respecto a la causalidad objetiva, pero decía que la causalidad subjetiva sí existe, es decir, como invento de la especie humana para sus aprovechamientos, ¿sí? Ahora bien, dado que la primera opción fue descartada, o sea, esa opción negacionista en un sentido absoluto, queda la siguiente opción, la cual vendría a ser la finalidad es una proyección humana, es justamente lo que perdón, lo que yo he dicho. Pero ¿por qué esta opción no se sostiene? Bueno, justamente porque la causa final no es un puro antropomorfismo, como una vez dijo el filósofo español Gustavo Bueno, porque tampoco podríamos explicar por qué en las cosas en sí mismas, en las cosas materiales, hay ciertas tendencias que independientemente del conocimiento del ser humano sobre esas ciertas tendencias, esas cosas se dirigen regularmente o no, independientemente de si hay un observador. Como por ejemplo que cuando una semilla empieza a germinar, sus raíces van a tender a ir más hacia abajo para obtener nutrientes y así seguir con el desarrollo y el crecimiento. Entonces, o que, por ejemplo, que cualquier cuerpo celeste como los planetas sigan su rotación porque es lo que regularmente tienden a hacer justamente por su constitución de planetas, ¿sí? O el mismo caso de las estrellas, o el mismo caso de los cometas, ¿sí? Al entrar, por ejemplo, en una zona gravitatoria, que siguen de ciertas tendencias, las cuales algunas veces se dan, otras veces no, en una cierta mayoría sí se dan. Entonces, decir que la finalidad o la teleología es propiamente una proyección o una invención humana, como decía Gustavo Bueno, o como decía Kant en su crítica al argumento teleológico, que más se refiere al diseño inteligente, no se sostiene, justamente porque habría este colapso entre lo epistémico y lo ontológico, y lo que tiene más primacía es propiamente lo ontológico, porque no me puedo inventar de que yo invento que, por ejemplo, la finalidad de la semilla, de que sus raíces germinen, en la germinación, perdón, vayan hacia el subsuelo para obtener nutrientes, es algo que lo puso el ser humano, ya que es algo propio del ser semilla, en este caso, del ser planta. Entonces la segunda opción queda descartada, también porque caen absurdos metafísicos. O bien la finalidad existe en los mismos entes, tal como vengo argumentando de forma muy resumida. Y al parecer esta es la única opción razonable, puesto que si la finalidad como tal, o bien debe existir como una proyección humana o una invención, y no se puede aceptar que en absoluto existe, porque se caería en un gran error, en un cuasi solipsismo metafísico, entonces queda la segunda opción. Pero como la segunda opción plantea que nosotros creamos la finalidad en los entes en los cuales ya hay finalidad, entonces caemos en este absurdo en donde hay un colapso entre lo epistémico y lo ontológico. Entonces queda por aceptar que por el momento existe la finalidad en los seres. Y como ya he argumentado en la segunda premisa, y en la tercera, que la tercera justamente dice los seres que carecen de conocimiento no se dirigen a un fin por azar, nos queda por aceptar justamente la conclusión, ¿sí? ¿Y por qué se debería sustentar la conclusión? ¿Por qué debe haber una mente ordenadora la cual ponga en acto puro, ¿sí? Intercalando con la primera vía del movimiento, lo que vendría a ser los fines? Bueno, primero, para empezar, los fines que vemos en la naturaleza, en los entes corpóreos, está expresado propiamente como potencia, ¿sí? Un ente puede tener fines, pero no necesariamente son potencias en sí mismas. Ahora bien, dando una cita del filósofo español Ángel Luis González, dice, el orden implica una inteligencia, dicho de otro modo, el ser el fin, lo primero en la intención y lo último en la consecuencia, la presencia del fin solo puede ser intencional, es decir, en alguna inteligencia. El fin de todas las cosas, el fin de todas las, el fin de todas las cosas, al ser causas antes de ser realizado, deberá estar en alguna mente ordenadora.
justamente porque la intencionalidad, es decir, la regularidad con respecto a dar ciertas tendencias, ya debe estar en alguna mente, en alguna inteligencia, justamente porque la ordenación o la, digamos, el poner ciertos patrones es propiamente de un agente intelectivo, ya que el caos no puede generar propiamente orden, no puede generar propiamente patrón, porque estas nociones metafísicas del que el desorden crea orden son absurdas porque justamente el orden es lo que conocemos y el desorden es la privación del mismo. Entonces, resumidamente, se puede llegar a esta conclusión, como decía Ángel Luis González. Y esta cita se lo puede encontrar en su libro titulado Teología Natural, en la edición de EUNSA, en la edición de la Universidad de Navarra, en la parte 1, capítulo 2, página 126. Ahora bien, dado que he explicado de manera muy resumida tanto la prueba homeomórfica como la quinta vía, voy a proceder a refutar al menos un argumento que exponió el amigo Camilo en su video titulado, parafraseándolo obviamente, preguntas que ningún teísta podrá responder, ¿sí? Y la objeción va de la siguiente manera. ¿Cómo puede ser Dios la razón suficiente del universo cuando su creación implica una violación directa del principio ex nihilo nihil fit al crear sin causa material? Bien, primero vale recalcar que la objeción ya ha sido planteada por Sebastián Fauvé en su libro que vendría a ser las 12 pruebas de la inexistencia de Dios, que en realidad es un compilado que se ha hecho años después de sus conferencias que se ha dado entre 1920 y 1921, el cual dice, sin embargo, voy a intentar hacerme comprender. Crear es sacar algo de nada, es hacer con nada alguna cosa, es llamar hacer, es llamar la nada hacer. Eso supuesto, imagino que no se encuentra ni una sola persona dotada de razón que pueda concebir y admitir que de nada se pueda sacar algo, que con, eh, que con nada sea posible hacer algo, perdón. Entonces, me parece que esta objeción ya ha sido planteada y si leo medio borroso es porque justamente tengo lejos la pantalla y me disculpo por eso, porque es una falta de respeto. Y bueno, entonces, esta objeción ya ha sido planteada y esta objeción falla porque justamente el creatio ex nihilo es expresado en griego antiguo, pero no en latín medieval. En latín medieval, que vendría a ser el creatio ex nihilo, tiene una diferente significación al principio. Si bien el principio creatio, si bien el principio ex nihilo nihil fit está expresado en griego antiguo y significa literalmente sacar algo de la nada, porque ex es sacar o estar fuera de ahí vienen palabras como existencia, extraer y demás, y nilo significa nada, o sea, no ser en el sentido parmedinio, no es lo mismo que significa en el latín medieval, porque en el latín medieval lo que ex vendría a indicar es causa material, o sea, preexistencia de una materialidad con respecto al efecto, lo cual ya entra en un gran problema lingüístico. Lo mismo con nilo, porque nilo es una forma interpretativa de entender la creación. Esto dice un filósofo tomista con respecto a esta objeción de crear de la nada. Dice, en latín se usa ex más el ablativo para indicar la causa material en una acción cualquiera. Entonces, en el mundo físico, todas las causas actúan sobre algo preexistente, de donde extraen su efecto transformándolo en esa cosa preexistente. Este de dónde es la causa material, pero cuando decimos que Dios crea el mundo ex nihilo, nos está queriendo indicar que la nada es verdadera causa material del acto creador. Lo que se está indicando es que no hay una causa material. Crear ex nihilo significa producir algo en el ser sin una causa material. Dicho de otra manera, dicho positivamente, crear es producir todo el ser de la cosa, algo que solamente ocurre en la acción creadora de la causa primera.
Es decir, que primero el creatio ex nihilo es una cuestión epistemológica e interpretativa la cual nosotros hacemos para entender la creación. Entonces, de ahí objetar que la creatio ex nihilo viola el principio ex nihilo nihil fit es lo que en lingüística se conoce como barbarismo, es decir, tomar una expresión dentro de una lengua con un cierto significado cuando tanto esa expresión y esa definición no pertenecen a esa lengua. En este caso, el creatio ex nihilo no pertenece al griego antiguo, pertenece al griego, no pertenece al griego antiguo, pertenece al latín medieval. Entonces, esta cita se la puede encontrar en el canal I. Aquinas, ¿por qué no se puede demostrar racionalmente el comienzo del mundo? Desde el minuto 2,30. Y bueno, ahora quiero proceder a explicar la noción de nada. ¿Cuánto tiempo me queda, Ángel? Te queda 1 minuto con 15 segundos. Bien, voy a proceder a explicar la noción de nada. Como he dicho anteriormente, con la noción de nada no se quiere inferir el no ser. Esto dice Santo Tomás, puesto que el modo que tenemos de expresarnos sigue al modo de entender. Expresamos la creación refiriéndonos al cambio y por eso decimos que crear es algo a partir de la nada. En este caso, como el ex viene a significar una preexistencia de causa material, la nada, el nihilo, en el creatio ex nihilo, indica justamente una negación del ex, indica una carencia de la causa. Entonces, lo que verdaderamente es la creación en el orden del ser y no del conocimiento, vendría a ser una creación a partir de la producción total del ser, porque Dios, a partir de sí mismo, da participadamente el ser o el acto de ser a los entes finitos. Entonces, esa sería toda mi introducción. Perfecto. Ahora podría comenzar Camilo con su introducción. Entonces, iniciando con mi argumento, cabe resaltar algo importante. Mi objetivo principal en esta noche no es refutar los argumentos que presenta Carlos, aunque considero que son refutables. Eso va a pasar a segundo plano. ¿Por qué razón? Porque voy a dar un argumento directamente a favor del ateísmo o en contra del dios teísta principalmente. Entonces, como es básicamente abarca muchas cosas, no puedo dar solamente un argumento. Entonces, me voy a dedicar especialmente a tres fuentes principales o a tres argumentos principales. Uno desde la cosmología, dos desde las cualidades incompatibles del dios teísta y tres desde la moralidad. Entonces, desde los argumentos cosmológicos o desde el argumento cosmológico, básicamente voy a hablar de lo que se trata el principio de ignorancia de Hodgkin, fundamentado en la paradoja del EPR y la violación de las desigualdades de Bell. Entonces, teniendo claro la idea principal, cuando nosotros retrocedemos causalmente hacia el inicio mismo del universo, ya sea de forma lineal o jerárquica, etcétera, llegamos a la primera singularidad. Entonces, llegamos a un estado de máxima energía, o más bien de energía infinita, de densidad infinita, que esto matemáticamente hablando es un problema o un absurdo matemático. Entonces, como esto genera grandes problemas, los científicos actualmente, pues digamos que no le han podido dar solución a eso. Pero esto, en vez de ser a favor del teísta, coloca en gran problema al teísta. ¿Por qué razón? Porque el principio de ignorancia de Hodgkin establece que la primera singularidad o las singularidades son inherentemente caóticas e impredecibles. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es una característica intrínseca de la mecánica cuántica, es una característica intrínseca de la primera singularidad. Estamos hablando de que no hay relación causal, ni las leyes físicas aplican en la primera singularidad. Por lo tanto, no hay relación causal alguna. Cuando yo me refiero a relación causal, me refiero principalmente a causal, o más bien a causa eficiente, no a causa material, puesto que la causa material del universo es la energía o el constituyente fundamental. Entonces, teniendo claro eso, resulta que el teísta generalmente argumenta que esto simplemente es como tal vez una limitación epistemológica. Nuestras nociones cognitivas no alcanzan a dilucidar aún lo que es la mecánica cuántica, pero esto no significa que sea aleatorio, espontáneo, azaroso, incausado, etcétera, sino que simplemente tal vez en un futuro podamos descubrir qué es lo que causa o qué es lo que ocurre en estos fenómenos. Pero acá es donde nosotros entramos al meollo del asunto, y es que esto no es así, puesto que, como yo hablaba, la paradoja del EPR sale principalmente cuando Einstein
empezó a hablar de que empezó, digamos, que el auge de la mecánica cuántica y decía que Dios no juega a los dados. Esto se daba principalmente por el principio de incertidumbre y el entrelazamiento cuántico. Entonces, cuando nosotros vemos el principio de incertidumbre, que no se puede saber la posición o la velocidad de una partícula de forma al tiempo, mejor dicho, y el entrelazamiento cuántico, que es, por ejemplo, tenemos una partícula roja, una partícula verde, y interactuamos con una, inmediatamente también se altera la otra, independiente de la distancia al que esté. Esto se conoce como la paradoja del EPR, perdón. Entonces, para solucionar esto, básicamente lo que se argumentaba es que la mecánica cuántica estaba incompleta. Eso era lo que argumentaba la paradoja. Entonces, ahí más adelante, ahí fue donde postularon las desigualdades de Bell. Que si las desigualdades de Bell digamos que se confirmaban, significaba que la mecánica cuántica estaba incompleta, y al estar incompleta, entonces podía haber una respuesta, o más bien una que, espérenme que yo acá tengo anotado esta vuelta. Bueno, no sé qué es lo que dice. Ahora, entonces, básicamente lo que decía es que si la mecánica cuántica estaba incompleta, entonces había una relación causal, o básicamente había una demanda de explicación de por qué el mundo cuántico funcionaba de esta forma. Pero posteriormente, cuando llegaron las desigualdades de Bell, o más bien la violación de las desigualdades de Bell, se demostró que la mecánica cuántica en sí mismo está completa. Es decir, que la mecánica cuántica funciona aleatoriamente. El mundo cuántico funciona de forma espontánea, sin causa eficiente, sin determinismo de ningún tipo. Entonces, esto es sumamente importante por dos razones. Nosotros acá podemos sacar dos conclusiones respecto a esto. En primer lugar, la singularidad es un estado ontológicamente impredecible y espontáneo. Cuando hablamos de ontológicamente impredecible y espontáneo, es que es parte de su naturaleza. No estamos hablando simplemente de una limitación epistemológica. Estamos hablando de que el universo a nivel subatómico, a nivel cuántico, se comporta así. Es su naturaleza. Entonces, al ser un estado ontológicamente impredecible y espontáneo, por lo que es lógicamente imposible que Dios conozca de forma absoluta posición, velocidad o momento de una partícula. Y ya que este es un conocimiento al que Dios no tiene acceso, entonces no puede ser omnisciente. Básicamente veamos esto de una forma elemental. Generalmente las teorías emergentes afirman que el universo existe de forma espontánea, ¿cierto? Si decimos que Dios creó el universo en la primera singularidad, estamos hablando de que Dios colocó una partícula, la creó, pero resulta que esta partícula él no la puede inducir, él no le puede dar como el empujón para que cree el universo, para que salga o emerja el universo, puesto que estas partículas emergen sin causa, sin razón y de forma indeterminada. Entonces estamos hablando de que Dios creó una partícula y básicamente la colocó ahí y se sentó a esperar que la partícula aleatoriamente emergiera o simplemente decayera como el radioisótopo para crear el universo. Esto en sí mismo me parece algo un poco absurdo, puesto que las teorías emergentes no se necesita de ningún impulso o causalidad eficiente. El segundo problema que nosotros vemos es que al poder el universo emerger de forma espontánea, sin intervención externa, Dios no es necesario como explicación causal. Acá podemos relegar lo que es la explicación causal únicamente como sistema causal general del universo, como afirmaba, digamos, Graham Oppy. Nosotros definimos el universo como sistema causal global. Todo el conjunto de interacciones causales o todo el conjunto de causalidad dentro del universo se denomina sistema causal global. Cuando nosotros reunimos todo el sistema causal global, resulta que este sistema no tiene causa. Por lo tanto, al no tener causa, no necesita explicación. Es decir, que el universo podría ser ontológicamente un hecho ontológicamente bruto. Un hecho epistemológicamente bruto es algo que, aunque no conocemos la explicación, la tiene. Un hecho ontológicamente bruto es que no necesita explicación por su propia naturaleza. ¿Y cómo puedo justificar esto? Si nosotros miramos las teorías emergentes, principalmente a la que yo me adhiero o la que me parece que tiene un mayor poder explicativo, es la tunelación de Vilenkin. ¿Qué dice esta teoría? Dice básicamente que cuando nosotros llegamos o reducimos hasta la primera singularidad, hay un punto o una semilla que puede existir incluso de forma atemporal, en ausencia de espacio, tiempo y materia. Entonces, como por así decirlo, semilla de energía puede existir de forma atemporal, no hay regresión infinita de eventos de ningún tipo. Simplemente, como existe, como si estuviera tal vez muerta, por así decirlo,
está en un estado en el cual apenas ocurre la primera fluctuación, emerge el universo. Y esto es importante porque el universo puede emerger incluso en ausencia de espacio-tiempo, puede emerger incluso en ausencia de vacío cuántico. Cuando esta semilla emerge, ahí es cuando entra en 5 tipos diferentes de vacío y ahí puede generar un universo como el que nosotros conocemos. Y como estas semillas pueden ser infinitas o pueden haber muchas, se generan como burbujas, como universos cerrados, unos aptos para la vida y otros no. Entonces, teniendo estos 2 puntos de vista claros, es evidente que Dios en la cosmología actual tiene un problema fundamental, puesto que como he demostrado y como he argumentado, lo que es el principio de ignorancia de Hawking establece que el universo inherentemente en su estado más temprano o la singularidad en su estado más temprano es básicamente impredecible, indeterminada y no necesita relación causal eficiente alguna. En segundo lugar, me gustaría hablar de argumento de las cualidades incompatibles. Algo importante a tener en cuenta, recordemos que Dios es omnisciente. Cuando decimos que Dios es omnisciente nos referimos a que posee todo el conocimiento lógicamente posible, conocimiento proposicional, procedimental y subjetivo. Sin entrar en detalles sobre esto, sabemos que Dios entonces tiene conocimiento o todo el conocimiento lógicamente posible. Ahora, parafraseando un argumento se me fue el mugroso nombre, espérame, por acá lo tengo. El argumento se me perdió el mugroso nombre. Bueno, cuando nosotros, después lo anoto en mi canal, pueden buscar sobre el argumento de la omnisciencia, ahí lo encuentran. La pregunta obvia sería, cuando nosotros nos referimos a Dios como un ser perfecto, nos referimos a que Dios no tiene cambios, no tiene mutabilidad. Dios es acto puro, es decir, que Él no aprende, Él no se arrepiente, Él no cambia, simplemente Él es como es y para siempre. Entonces nosotros podríamos preguntar si Dios tiene conocimiento temporal. Dios sabe cuál es la hora en este momento. Son las 9:18 en mi país. Dios sabe que son las 9:18 en este momento. Resulta que si decimos que Dios sabe que son las 9:18 en este momento, tiene que entrar en un estado de temporalidad para poder entrar en el contexto de la hora, puesto que estamos hablando de acto y potencia. Para poder argumentar o para poder, digamos que, simplificar esto de una forma más sencilla, nosotros sabemos que Dios es atemporal. Él conoce el pasado, presente y futuro de forma simultánea. Él conoce absolutamente toda la historia del universo de forma simultánea. Cuando nosotros nos preguntamos, o cuando desde el teísmo se dice que Dios interactúa con su creación, ya sea ajuste fino, ya sea milagros, mandamientos, etc., es necesario que Dios interactúe de forma temporal. Esto es innegable. Por ejemplo, cuando interactuó con Moisés en el monte Sinaí, sabemos que con el dedo hizo los mandamientos, sabemos que primero le dijo a Moisés que subiera, etc. Está interactuando de forma temporal, en un lugar, en un momento, en un tiempo determinado, mientras subió, bajó, etc. Entonces la pregunta obvia sería, ¿cómo un Dios atemporal puede entrar en temporalidad sin que con eso se pierda así su inmutabilidad? Porque estamos hablando que Dios pasa de ser atemporal a temporal, y esto ineludiblemente estamos hablando de que es una mutabilidad metafísica o incluso ontológica de sustancia de su ser. Dios está pasando de un estado a otro. Esto es más que evidente. Entonces Dios, al tener que mutar entre estos estados, no puede ser perfecto en sí mismo de ninguna forma. Ahora, a esto le sumamos el hecho de que si nosotros consideramos el principio mismo del universo, generalmente, como el universo se supone que inició en un tiempo finito, al menos lo que argumenta el teísmo neoclásico, ya sea con William Lane Craig, etc., estamos hablando de que no había momento en el cual Dios pudiera causar el universo, puesto que no había tiempo. Y siempre la causalidad implica un momento A y un momento B, un momento anterior donde no había algo y después lo hay. Entonces, generalmente los teístas responden a esto, que Dios genera el universo o lo crea de forma simultánea con el tiempo. Apenas Dios crea el universo de forma simultánea, inicia el tiempo. Y acá es donde vamos con el problema. Si Dios hace esto, ineludiblemente tiene que entrar en un estado de temporalidad, porque generalmente el ejemplo que colocan es que es como si un hombre estuviera sentado por la eternidad. Cuando este hombre se levanta, inicia el tiempo. Entonces este hombre entra en temporalidad. Del mismo modo, Dios entra en temporalidad. Dios está sentado por la eternidad, o está, por así decirlo, sin moverse por la eternidad,
y cuando crea el universo entra en temporalidad ineludiblemente. Y entonces al entrar en temporalidad ya no estamos hablando de un Dios atemporal, estamos hablando de un Dios con temporalidad infinita. Entonces un Dios con temporalidad infinita ya no puede salir y volver a ser atemporal, puesto que aunque el universo pueda ser eterno en el futuro, Dios ya no puede salir del momento exacto donde creó el universo. Y así Dios decidiera destruir el universo. Un ejemplo, Dios lo destruye dentro de chorrocientos millones de años. En ese momento aún hay un tiempo finito en el que Dios creó el universo y lo destruyó. Por lo tanto, Dios está limitado al tiempo y ya no podría ser atemporal. Entonces, teniendo estos puntos de vista claros, es evidente que un Dios inmutable, atemporal y con estas cualidades no puede ser perfecto de ningún tipo. Entonces estamos hablando de un ser imperfecto, y si es un ser imperfecto, ¿para qué llamarlo Dios? Qué pena, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía te quedan exactamente 7 minutos con 20 segundos. Listo. Entonces, en tercer lugar, desde la moralidad. Generalmente cuando hablamos de la objetividad moral, se presupone que hay objetividad moral. Cuando nosotros nos preguntamos si violar a una persona está bien o mal, nosotros inconscientemente decimos que es algo malo. Pero según el teísta, nosotros como ateos no tenemos una base moral objetiva, puesto que un punto de referencia objetivo es Dios. Como Dios existe, nosotros podemos determinar que una violación es mala. Y puesto que desde el teísmo afirmamos el subjetivismo moral, podría yo decir que la violación es mala, pero podría decir el violador que es buena. Y los dos puntos de vista podrían ser igualmente válidos o simplemente ninguno de los dos tener razón, porque no hay punto de referencia para decir que efectivamente es malo. Pero esto no es así, y la razón principal es que en mi caso, no lo digo por otros ateos, cada ateo pues se adhiere a lo que quiera. En mi caso, yo defiendo el realismo moral desde el naturalismo, y considero que el realismo moral desde el naturalismo tiene un mejor poder explicativo que el teísta. Y la razón es muy sencilla. ¿Cuál es el punto de referencia objetivo desde el ateísmo o desde el naturalismo? Es el sufrimiento o dolor innecesario y gratuito. ¿Qué se entiende por dolor innecesario o sufrimiento gratuito? Algo que no provee ni bienestar individual ni social. Yo desde mi ateísmo puedo decir que una violación es mala. ¿Por qué una violación es mala? Porque genera dolor físico, dolor psicológico, dolor emocional, y además de eso no contribuyen absolutamente al bien social o a la supervivencia, o mejor dicho, en un bien social de la humanidad. Entonces, teniendo ese punto de referencia bastante básico, yo puedo juzgar o puedo hacer juicios de valor incluso del Dios bíblico con los genocidios del Antiguo Testamento, etcétera, porque tengo un punto de referencia objetivo. Algo muy diferente a como lo tiene el teísta. ¿Por qué razón? Porque si yo le pregunto al teísta, dime qué significa que Dios es bueno. Generalmente, ante el dilema de Eutifrón, que ya lo explicaré en un momento, el teísta dice que Dios no hace el bien, ni tampoco Dios es bueno, sino que Dios es el bien mismo, la máxima plenitud del bien. Pero resulta que esto no resuelve el problema. La pregunta sería, ¿qué significa que Dios es la máxima plenitud del bien? ¿Cómo decimos que Dios es bueno? ¿Cuál es el punto de referencia o cómo hacemos para entender que Dios es efectivamente bueno? Para no caer en una petición de principio, no podemos decir, y en el dilema de Eutifrón, no podemos decir que Dios es bueno, pues porque él mismo se dice bueno. No podemos decir que Dios es bueno porque las características de bondad son intrínsecas y Dios las toma para hacer juicios o para delegar mandamientos, que es donde entramos al dilema de Eutifrón. Entonces, ¿qué salida tiene el teísta? No tiene ninguna salida. El teísta tiene que, para poder determinar que Dios es efectivamente bueno, debe hacer un juicio de valor con algo externo a Dios. ¿Por qué Dios es bueno? Porque Dios quiere mi bienestar, porque Dios quiere que yo tenga buena salud, porque Dios quiere que no pase hambre, pero resulta que todo este tipo de bondades son algo intrínsecamente naturales que desde el realismo moral naturalista se pueden explicar de una forma mucho más sencilla. Precisamente no tener dolor ni físico, ni emocional, ni psicológico, ni nada de esto. Entonces, desde el realismo moral naturalista es mucho más sencillo explicar la moralidad que desde el teísmo, puesto que siempre van a haber, digamos que dicotomías morales, pero desde el naturalismo es mucho más sencillo explicar esto que desde el realismo teísta, básicamente. Entonces, teniendo claro esto, es evidente que Dios o el teísmo en general no puede salir del dilema de Eutifrón de ninguna forma. Siempre al buscar una salida van a volver a él. Entonces, para hacer un resumen, perdón, ¿cuánto tiempo me queda?
Sí, a ver, te queda 3 minutos con 20 segundos exactamente. Listo, para hacer un breve resumen, por así decirlo. Entonces, desde el modelo cosmológico, aunque no es un argumento, por así decirlo, deductivo, ni estoy haciendo un argumento bien estructurado, es evidente que el principio de ignorancia de Hawking es suficiente para colocar al teísmo en un mal lugar, por puesto que no necesita causa eficiente y causa material la tiene y es el constituyente fundamental del universo, pues que es la energía. No hay ninguna ley, no hay ninguna teoría actual, ni teoría de Branas, ni teoría de gravedad cuántica de bucles, o lambda CDM, o Heidelberg-Hawking en ausencia de fronteras, etcétera, que descarten la energía como constituyente fundamental del universo. Entonces siempre va a haber un material constituyente que es el que da origen al universo. En segundo lugar, como he mostrado, la naturaleza misma de Dios tiene contradicciones internas, tiene problemas que hacen ver evidente que Dios no tiene perfección alguna. Y en tercer lugar, el realismo moral naturalista tiene mucho mejor poder explicativo que el teísmo, puesto que para poder justificar que Dios efectivamente es la plenitud del bien, de la bondad, etc., necesitamos un punto de referencia externo a Él para poder afirmar efectivamente que Él es bueno. O si no, entramos en la arbitrariedad moral, donde Dios podría perfectamente decir: yo permito que esta violación se cometa, y como yo permito que esta violación se cometa, es una violación buena, puesto que tengo razones misteriosas para permitirla. Entonces, aunque la violación en sí mismo se supone que no es buena, al haber una razón de fondo, una razón, por así decirlo, escondida para que Dios permita esta violación, es en sí mismo se convierte en algo bueno, puesto que es un medio para un fin objetivo. Por lo tanto, estamos ante una arbitrariedad y un subjetivismo moral totalmente absurdo que considero que el teísta no puede resolver. Hasta ahí sería. Muchas gracias. Perfecto, justamente quedando solo 5 segundos. Perfecto. Ahora vamos a entrar a las réplicas. Chicos, es momento de réplicas. Ya saben, tienen un promedio de 5 a 7 minutos para responder por cada réplica. Ya pueden responder los argumentos de la otra persona, resaltando tal vez lo que consideren que son errores. Comenzamos ahora. Bien. ¿Se me ve bien antes de comenzar? Sí, yo sí te veo muy bien. Bien. Entonces, como primera aclaración que mencionas que en estas cuestiones metafísicas se puede hablar de una razón científica, bueno, eso no es así porque eso es presuponer todo un marco epistemológico que es en concreto la metafísica naturalizada, en donde epistemológicamente hablando hay una subordinación de la metafísica ante las ciencias, pero las ciencias no pueden dar estas explicaciones o meterse en estos temas justamente porque su marco epistémico, tomando en cuenta tanto su objeto formal como su objeto material, es decir, su objeto de estudio con su metodología, no lo permiten, porque ¿qué hacen las ciencias naturales en concreto? Estudiar el universo. ¿Qué sentido tiene la cuestión de Dios? Bueno, algo trascendente, algo que va más allá. A menos que vos demuestres una metafísica naturalizada, cosa que por el momento no has hecho, eso es un absurdo epistemológico, es lo que en epistemología propiamente se conoce como salto epistemológico. Haces un salto arbitrario entre las categorías del conocimiento, lo cual es falaz. Entonces ya de ahí, de base, está cayendo en Nueva York. Lo mismo con decir que la causa o la unidad fundamental del universo es la energía. No importa lo que digan justamente las teorías cosmológicas, porque es lo único que pueden estudiar las teorías cosmológicas para poder dar una visión completa de lo que es la realidad, o bien demuestra su marco metafísico naturalista concreto, como lo hace Oppi, diciendo que el universo es un sistema causal cerrado, o si quieres apegarte a lo que diga la ciencia natural, demostrar una metafísica naturalizada. Pero decir que lo que nos dice la cosmología es lo último con respecto a la naturaleza del conocimiento es un absurdo en sí mismo, porque es como que yo diga que la cosmología puede tener la posibilidad epistemológica de demostrar la existencia de Dios, y eso no es un sinsentido. Es como que yo diga que un psicólogo me puede demostrar la existencia propiamente del alma, cuando el psicólogo estudia la conducta humana, y el tema del alma es un tema trascendente. Bien, sale con el argumento epistémico que pones en tu video. Y bueno, vos en tu video claramente al final dices esto. Dices, implica una... no.
dices, ahí está. Lo único que gobierna dicho estado es la indeterminación y la espontaneidad. Y en eso estoy de acuerdo con vos, pero si hablamos en términos puramente epistemológicos, lo que me lleva al cuarto punto, el comportamiento cuántico. El comportamiento cuántico es un principio epistemológico, no ontológico. Y después voy a ir con la objeción contra Dios, porque el principio de incertidumbre de Heisenberg es un principio con respecto a cómo conocemos lo cuántico, no es con respecto a lo cuántico en sí mismo. Por eso nosotros, con respecto a las múltiples posibilidades del comportamiento de lo cuántico, damos ciertas probabilidades de cuál pueda salir y de cuál no. O sea, es un modo según el conocer, no según la cosa misma. Entonces ahí hay otro error, porque estarían confundir diversos órdenes, el orden del ser y el orden del conocimiento. Entonces, de ahí a decir que Dios implica un cambio tal como dices, eso no es así, porque justamente Dios, al ser omnisciente, conoce las cosas en cuanto son, y Dios conoce la totalidad de los comportamientos cuánticos. El modo de entender la intelección de Dios con respecto a nuestro intelecto no es unívoco, es análogo. No es que Dios va a comprender lo mismo con respecto a las partículas cuánticas como lo hacemos nosotros, que en este caso sería expresarla en términos de probabilidades y muchas posibilidades, porque nuestro intelecto es limitado y se agota. Por eso nosotros no podemos dar respuestas totales como lo haríamos, como por ejemplo la trayectoria de algo macrofísico. Entonces ahí hay un error ontológico y epistemológico. Entonces dice, Dios no es la explicación causal del universo. Supongo que lo dices en virtud de todo lo que se ha explicado. Pero como anteriormente has dicho que la unidad fundamental del universo es la energía, te pediría una demostración materialista o naturalista propiamente eso. Después dices, Dios tiene un problema con la cosmología. Bueno, como he explicado anteriormente, eso va a ser así siempre y cuando demuestres una metafísica naturalizada. Cuando no lo hagas, esto no va a ser así. Esto va a ser un salto epistemológico, porque la cosmología no abarca estudiar a Dios. Sería como decir que la psicología tiene un problema con la astrología, puesto que suponiendo que la astrología es algo válido, cosa que no lo es, ni en un marco metafísico escolástico, eso sería un absurdo justamente porque ambas ciencias rebasan a sí mismas sus objetos de estudio. Después dices atributos contradictorios. Bueno, me sale con la objeción de bueno, antes de proceder, dices que la omnisciencia es el conocimiento de lo lógicamente posible. Aquí voy a tener que discrepar, porque yo no soy un logicista. La omnisciencia es la totalidad y plenitud del conocimiento, ¿sí? El conocimiento es el modo en que una cosa se contempla hacia justamente el contemplador. Esa definición me gustaría ver el autor propiamente, porque no toda posibilidad lógica es una posibilidad metafísica. Entonces, esto es ajeno a mi tomismo y cosa que yo he aclarado, yo soy tomista, yo no soy ni cristiano ni neoclásico, entonces criticar en forma general al teísmo no sirve de mucho y tampoco he criticado al Dios de la Biblia, cosas que esas objeciones a mí no me afectan y en este debate son irrelevantes. Dice, Dios tiene que entrar en la dimensión temporal para saber la hora. Bueno, eso no se sigue justamente porque la dimensión temporal está subordinada, ontológicamente hablando, a la eternidad, a la vida interminable. Porque justamente la eternidad es la carencia absoluta de temporalidad, de cambio. Entonces, Dios para conocer la hora exacta de aquí, no debe entrar haciendo un cambio de sustancias para saber la hora exacta. ¿Por qué? Porque Dios conoce en un único acto simultáneo, en un presente todos los tiempos, en cuanto es la realidad misma, ¿sí? Entonces Dios ahora mismo en su presente eterno conoce que en el tiempo presente, en el universo, se da esta hora, porque es realmente así, porque el tiempo, y obviamente esto es presuponiendo una teoría A del tiempo, el tiempo es real y funciona como una flecha, y sus dimensiones temporales son realmente reales. Entonces, ese argumento tampoco se sigue. Después dices, es necesario que interactúe en la temporalidad, como ha puesto en el caso de, ¿cuánto falta? Te quedan 30 segundos. Bien, 30 segundos.
Bueno, no me va a alcanzar para responder. Bueno, sí, una cosa. Sobre el mal gratuito. Bueno, el mal gratuito que viene de William Rowe es un absurdo epistemológico porque justamente es un juicio sobre el cual nosotros, sin saber la totalidad de las razones suficientes totales de un caso, nosotros ya damos un salto con respecto a un juicio, lo cual no tiene sentido. Nosotros para dar un juicio verdadero y decir que verdaderamente es un mal gratuito, debemos conocer la totalidad de esos casos, pero nosotros lo vemos superfluamente y entrar en la mente divina y hacer estas clases de alegaciones es algo muy pesado. Entonces ahí terminaría. Perfecto, ya puedes comenzar, Camilo. ¿Listo? Bueno, acá me gustaría dejar algo bastante claro. Resulta que mi amigo Carlos, básicamente, más o menos lo que le comprendí es que Dios estudia desde la filosofía y no desde la ciencia, principalmente eso. Entonces, la evidencia científica nunca podrá equiparar o alcanzar las dimensiones de Dios. La cuestión es la siguiente, es que eso no es necesario. Nosotros hablamos de probabilidad y de posibilidad. Hay probabilidad y hay posibilidad de que el universo exista. Sin Dios, la respuesta es sí. Matemáticamente hablando y de forma evidencial, actualmente se estudia precisamente eso. Entonces, el simple hecho de que haya probabilidad da un punto exacto en el cual se parte lo trascendental de lo, por así decirlo, de lo local. No necesitamos apelar a algo más allá si no es necesario. Principio de parsimonia. Si una explicación más simple puede explicar todo lo que nosotros conocemos, ¿por qué apelar a algo más allá de lo trascendental? Entonces, esa parte realmente no le veo el sentido. En segundo lugar, cuando hablamos de la temporalidad o la atemporalidad, de que Dios controla de forma temporal, controla o más bien está subordinada la temporalidad a la temporalidad, aquí hay un problema fundamental y es que Carlos no explica el ejemplo que yo di de que desde el teísmo, estamos hablando del teísmo, Dios interactúa temporalmente con la humanidad. Incluso si podemos decir que Dios conoce todas las horas de forma continua, puesto que Él es atemporal, Él interactúa de forma temporal con la humanidad y esto no me lo estoy inventando. Si nosotros hablamos de que Dios ajustó el universo, estamos hablando de que el universo iba camino al caos y Dios intervino de forma temporal para adecuarlo y que pudiera subsistir la vida. Si hablamos de que Dios interactúa con su creación de forma, pues obviamente es que el teísmo eso es lo que involucra. Si habláramos desde el teísmo de que Dios crea y deja a cada uno a su suerte, pues esto no tendría relevancia, pero si hablamos desde el teísmo, estamos hablando independiente de la creencia de Carlos, si él cree, pues supongo que es cristiano, independientemente toca abortar eso, y es que Dios interactúa por X o Y circunstancia con la humanidad. Dios está interactuando constantemente, ya sea previniendo desastres o produciendo, no sé, por ejemplo, que alguien tenga una enfermedad para un bien mayor o algo por el estilo. Todo este tipo de interacción es temporal y esto no se puede justificar de ninguna otra forma. Es temporal ineludiblemente. En tercer lugar, apelar al mal gratuito es sumamente problemático y es que esto principalmente es el teísmo escéptico y es que nuestras nociones cognitivas no alcanzan a dilucidar si hay bienes o si hay una explicación ulterior de por qué Dios permite el mal. Pero es que esto tampoco es justificable. Como decía yo al comienzo, pongamos un ejemplo, Dios permite que violen a una niña para que toda su familia del dolor haga algo mejor, teniéndolo desde ese punto de vista. Pero entonces estaríamos afirmando que en sí mismo esa violación fue algo muy bueno porque fue el medio para un fin. Entonces estamos hablando de que realmente no habrían actos realmente malos o intrínsecamente malos. Estamos hablando de que un acto, por muy malévolo que sea, Dios podría tener una razón misteriosa para permitirlo. Y por lo tanto, estamos hablando de que ese mal sería un bien en sí mismo. Entonces estamos hablando de arbitrariedad moral. En tercer lugar, al comienzo del video, según como yo interpreto la prueba que presenta Carlos, básicamente es una reestructuración de Aristóteles del acto y potencia, básicamente es como yo lo interpreto. Acto y potencia es básicamente la prueba como lo presenta de diferente forma. La cuestión es muy elemental y es que si nosotros consideramos que el universo existe hace un aproximado tiempo, un aproximado, bueno, 13.700 millones de años, etcétera. Estamos hablando de un tiempo finito, aunque Aquino consideraba que en Eternitatis Mundi que el universo podría ser eterno o podría haber una regresión infinita de eventos, puesto que Aristóteles consideraba que desde la eternidad
Dios sostenía al universo y era el motor inmóvil, resulta que si nosotros consideramos los argumentos temporales o nos plantamos en el hecho de que el universo tuvo un comienzo finito, resulta que todo este argumento se cae, puesto que estamos hablando literalmente de creación de la nada. No vale apelar a las contingencias o no vale apelar precisamente a un ser necesario cuando estamos hablando de que el universo inicia en un punto finito de forma absoluta desde el teísmo. Y puesto que él, digamos que él trata de justificar la creación es nihilo, pero resulta que la creación es nihilo, como yo siempre la he entendido, incluso aunque él diga que no es teísta, o sea, no es teísta neoclásico, no es de la línea de Craig. Generalmente, ¿por qué estos argumentos son la base fundamental actualmente incluso más que el teísmo? Y es precisamente porque la evidencia científica apunta de que el universo tuvo un comienzo absoluto. Entonces, al haber un comienzo absoluto, es necesaria una explicación que realmente satisfaga por qué existe el universo. Y apelar a las contingencias me parece que no tiene mucho sentido, puesto que, como mencioné, el universo puede ser factualmente necesario o esencialmente necesario. Una contingencia bruta simplemente que no falló en existir. Y al no fallar en existir y existir desde la eternidad, al menos su material constituyente, entonces no hubo un momento en el cual el universo, o al menos su material constituyente, no existiera. Finalmente, ¿cuánto me queda, perdón? Sí, a ver, te queda exactamente 1 minuto con 30 segundos. Listo. Finalmente, hay algo que yo dejaré claro. La cuestión de la conciencia, de la inteligencia, etcétera, es un tema que todavía no domino bien y yo lo acepto. Pero hay algo que quiero dejar claro referente a eso. Incluso la teoría científica tiene teorías actuales para eso, como por ejemplo la teoría de información integrada. Esta teoría de información integrada de Tononi básicamente dice que la conciencia es información integrada pi y que todo a través de entrelazamiento cuántico forman una sola conciencia. Esto en sí mismo no es, se podría decir que es naturalismo, puesto que el universo en sí mismo sería una entidad consciente, pero esto no es ateísmo. Simplemente lo menciono por qué razón, porque es una teoría totalmente naturalista, incluso más compatible con el teísmo, puesto que no necesita explicaciones externas o metafísicamente externas a Dios, al universo, sino que simplemente desde el universo mismo estaríamos hablando que todos compartimos una misma conciencia. Y esto son teorías científicas desde la neurociencia. No estoy hablando simplemente de pseudociencias, sino que eso es lo que se estudia actualmente. Hasta ahí. Perfecto. Carlos, Perfecto. para... Bueno, bien, entonces yo quiero iniciar diciendo que yo no defiendo ningún argumento moral porque no sigo esa línea, porque el argumento que Camilo critica es el creitiano. Como ya he explicado, yo no soy creitiano, soy tomista propiamente. Dejen que ya, a ver, tiene una cámara. ¿Se me ve? Sí, se te ve bien. Bien. Bueno, Camilo dice la probabilidad de que el universo exista sin Dios existe. Bueno, es que justamente en cuestiones metafísicas, argumentalmente es más satisfactorio que de deducciones. ¿Por qué? Porque las deducciones culminan en necesidad, ¿sí? En que se dé sí o sí. Las probabilidades dejan un vacío que desear, porque justamente las probabilidades es con respecto a nuestro conocimiento, no a la cosa en sí misma. Y es mejor buscar la respuesta en la cosa en sí misma que antes buscar la respuesta de nuestro conocimiento. Dices, Dios interactúa con la humanidad. Bueno, es que justamente, y creo que o no me dejó explicar bien o no has entendido bien, es que justamente interactuaría con la humanidad si necesariamente cuando Dios conoce o entra en el tiempo, por así decirlo, haya un cambio de sustancia, tal como lo plantea Craig con su doctrina del Dios híbrido, cosa que en el tomismo no sucede. ¿Por qué? Porque justamente, como ya he explicado, son órdenes ontológicos distintos. Aquí está el tiempo y aquí está la eternidad de Dios, ¿sí? Son órdenes distintos y que la eternidad está por encima de la temporalidad. Y por ende, como Dios es acto puro, no se debe sujetar o subordinar a la temporalidad. Así que ese argumento no se sigue. Y además, se explica desde el teísmo que todo lo que hace Dios lo hace en su acto puro. Y como dice Santo Tomás en la cita que he dado al inicio, en la presentación sobre la creatio ex nihilo, al inicio de esta respuesta, dice que llamamos a la creación cambio según nuestro modo de entender, es según cómo nosotros comprendemos a Dios, mas no es Dios en sí mismo.
A ver, análogamente, nosotros entendemos de cierta manera el comportamiento cuántico en cuanto a nuestro conocimiento, pero no necesariamente debe ser en cuanto al comportamiento de las partículas en sí mismas. Entonces, aquí creo que hay un colapso entre los órdenes que se debe justificar. Bueno, dice si Carlos es cristiano. Bueno, y sí, obviamente yo soy cristiano, pero justamente como aclaré al inicio, no quería que se mezclen estas cuestiones, porque para defender el cristianismo tengo que saber de exégesis, cosa que no lo sé. De igual manera, para objetar contra el cristianismo se debe saber de exégesis. Apelar al mal gratuito es aceptar que el bien, que el mal en realidad es un bien en sí mismo. Bueno, eso no se sigue éticamente hablando, porque justamente es un mal necesario, es algo que va contra, digamos, tomísticamente hablando, la naturaleza o los apetitos, que valga decir que los apetitos son las finalidades, eh, las cuales se siguen en virtud de la esencia, ¿sí? Son privaciones, son carencias de lo que nosotros percibimos según lo que somos, que bueno, que son tolerables éticamente. Ahora, yo no sé cómo se podría dar el caso que plantea Camilo, sinceramente, como una violación, como una agresión sexual contra una mujer pueda dar un bien superior, perdón. Sí conocemos casos básicos en donde hay males necesarios para dar bienes superiores, como por ejemplo el arrepentimiento. Para arrepentirnos nosotros tenemos que causar un defecto, una privación según nuestro obrar, ¿sí? Pero ya ir de lleno con casos muy extremos, eso ya es muy irreal. Entonces, bueno, dice... la teoría de la información integrada sobre la conciencia. Bueno, aquí volvemos a lo mismo, al punto de inicio en que yo mencionaba, que Camilo comete un salto epistemológico con respecto a cómo las ciencias nos pueden ayudar a entender el universo y con respecto a la cuestión de Dios o con respecto a cualquier cuestión metafísica. Para hablar sobre la conciencia y decir cómo funciona la conciencia, yo primero tengo que formar un marco en filosofía de la mente desde la metafísica para después sustentarlo con algo. Yo no puedo ir con teorías científicas para justificar eso, porque justamente sería que yo parto de las teorías científicas para determinar la metafísica, lo cual es absurdo, puesto que las teorías científicas estudian parte de la realidad, no la realidad como tal. Pero si se dice que las teorías científicas estudian toda la realidad, bueno, es algo que se debe demostrar, como ya he dicho anteriormente. Eh, bueno, y bueno, supongo que no quedaría mucho más que responder porque no hay mucho. Bueno, menciona la prueba, que la quinta vía es similar a la de Aristóteles. Bueno, es similar, no es la misma, porque justamente Aristóteles jamás admite una necesidad entre la teleología y un ordenador, porque ni Aristóteles ha sido coherente con su teoría de las cuatro causas, y esto se deja ver claramente. Y bueno, nada, me gustaría que presente una prueba a favor de esa metafísica naturalizada o algo así por el estilo, y que bueno, para que todos sus alegatos con respecto a las teorías científicas sobre la cuestión metafísica tengan sentido. Y bueno, por último, para hacer una aclaración ya en general, dice aquí no considera que el universo era eterno. Bueno, aquí no considera que el universo era eterno, aquí no considera que el universo tiene un inicio. Decía que no se puede saber con certeza racional si el universo era eterno o no, y daba múltiples argumentos, y hay tomistas que al día de hoy lo defienden, cosa que yo lo voy refutando de a poco, porque ya he publicado una respuesta contra el sacerdote y teólogo mexicano Cristian Ferraro, y ya estoy preparando una respuesta al filósofo argentino Héctor del Bosco. Así que bueno, eso sería que dé una prueba ilemórfica para que sea más interesante y bueno, eh, aclarar que yo no defiendo ni el cristianismo, ni el argumento moral, ni nada de eso por el estilo. Y bueno, y que si hay alguna duda con respecto a las respuestas ontológicas, como por ejemplo el tiempo y Dios, que la pueda hacer. Sí, perfecto. Justamente quedaron 15 segundos. Ahí acaba tu participación, ¿no, Carlos? Para darle paso a Sí. Camilo. Ya, perfecto. Te toca, Camilo. ¿Listo? Bueno, básicamente acá hay un problema de comprensión importante.
Y es que en términos simples lo que dice Carlos es que nuestros conocimientos epistemológicos no alcanzan a dilucidar la mecánica cuántica, puesto que es una interpretación nuestra y que Dios podría tener una interpretación, por así decirlo, más completa, puesto que Él es el ser que lo conoce todo. Pero parece que Carlos omite todo mi punto inicial de la evidencia científica. Y es que esto no es una interpretación humana, es la naturaleza misma de la mecánica cuántica. La evidencia observable demuestra, no simplemente deduce, demuestra que la naturaleza cuántica es indeterminada e impredecible. Es la naturaleza misma de la mecánica cuántica. Ahora, él dice que hay un salto epistemológico porque digamos que las leyes o básicamente la evidencia científica estudia el universo, pero no puede ir más allá. Pero es que la pregunta es, ¿por qué tendría que ir más allá? Estamos hablando de lo que conocemos y volvemos a lo mismo. Si hay una explicación suficiente para lo que conocemos dentro del mismo universo, o al menos dentro de un pasado finito que causó materialmente el universo, entonces no hay razón para ir más allá. Es que lo que Carlos está haciendo es tratar de buscar simplemente una explicación trascendental como si fuera necesaria. Pero es que volvemos a lo mismo. Ni teóricamente, ni probabilísticamente, ni de forma probable es necesaria esta explicación ulterior o esta explicación metafísica más allá. Simplemente quedándonos donde estamos y a través de la evidencia científica podemos postular nuevas o buenas teorías. Entonces, él dice básicamente que la evidencia científica estudia parte de la realidad, no la totalidad de la realidad. Y acá es donde yo le pregunto, ¿cómo sabe que lo que nosotros observamos no es la totalidad de la realidad? Ahí es donde entra la pregunta. Nosotros no podemos ni hemos salido fuera del universo para considerar si es la totalidad de la realidad o no. Sabemos que hay una realidad. Si existe Dios, Dios hace parte de la realidad y Dios sería la explicación última de la realidad. Pero la pregunta es por qué tenemos que ir hasta allá si hay teorías o hipótesis o evidencia científica, incluso contradicciones internas de Dios, que nos demuestran que no hay necesidad de ir más allá. Si la evidencia científica no demanda ir más allá, ¿por qué tendríamos que ir más allá buscando explicaciones? No le hallo el sentido. En segundo lugar, después comenta que Aquino básicamente no decía que el universo era eterno. Y acá no sé si es que estamos leyendo cosas diferentes, puesto que precisamente en el libro que menciono de Eternitatis Mundi, lo que dice Aquino es que él no tiene problema con una regresión infinita de eventos y que el hecho de que el universo, que para él existía de forma temporal o tuvo un inicio, era algo que se debía creer por fe, pero que era indemostrable. Entonces, ineludiblemente, el hecho de que para el mismo Aquino fuera indemostrable el hecho de que el universo comenzó a existir en un punto finito, es porque demuestra el problema tanto ontológico como metafísico que tiene el hecho de que Dios cree un universo literalmente de la nada. Puesto que, como ya mencioné antes, cuando hablamos de regresiones infinitas o cuando hablamos de la eternidad del mundo, sabemos que hay material constituyente que Dios forma, que simplemente existe la causa material y Dios como causa eficiente, pues la crea, o más bien la forma, por así decirlo. Pero resulta que si nosotros nos remitimos a la evidencia actual, hubo un inicio absoluto donde no había materia. Entonces estamos hablando de que si no hay materia, entonces, ¿de dónde sacó Dios el material constituyente? Desde los modelos emergentes sabemos cómo se da esto, sabemos cómo puede ser posible esto. Desde la idea misma de Dios no hay forma de saberlo y esto evidentemente es un vacío explicativo inmenso. Y en último lugar, habla básicamente de que el mal gratuito o que algo, perdón, por ejemplo, una violación es mala porque en sí mismo es una carencia, pues podríamos decir, de propiedades, es ausencia de bien o una carencia de bien, pero parece que olvida que estamos hablando de un medio para un fin. Y el hecho de que Dios utilice un medio malo para un fin, estamos hablando de que ese mal ineludiblemente significa un bien para un fin. ¿Por qué razón? Porque es algo objetivamente necesario para cierto fin. Y cuando algo es necesario para un fin, pues estamos hablando de que es algo útil. Y algo útil es algo bueno. Creo que es simplemente algo como se sigue, básicamente eso. Y sería eso. Eso es tu participación. Sí, ya terminé.
Perfecto. Vamos a 2 réplicas más y pasamos a las preguntas. Bien. Bueno, algo que me había olvidado de tocar, y gracias Camilo por hacerme recordar, es que yo iba a criticar justamente la apelación a la navaja de Ockham. La navaja de Ockham, ¿me ven bien? O sea, completo. ¿Sí, sí? Ah, Bien. bueno. Sí, sí. Bien, bien. La navaja de Ockham es un principio epistemológico según nuestro conocer. Esto no es una cuestión epistemológica como lo sería una cuestión de las ciencias sociales, económicas o naturales. Esto es una cuestión de las cosas en sí mismas. Entonces, apelar a un principio teórico según las virtudes teóricas no tiene ningún sentido porque aquí buscamos el fundamento del ente y del ser, no, no según el cómo nosotros conocemos al ente y al ser. Entonces, apelar a esos principios epistemológicos en un debate ontológico no tiene ningún sentido. Entonces, eso para aclarar, que me había olvidado de aclarar. Bueno, y dice en términos simples que la naturaleza de la mecánica cuántica es así. Bueno, justamente cuando nosotros hablamos de probabilidad, estamos hablando según nuestro modo de entender, porque nosotros cuantitativamente ponemos el obrar de las partículas según cómo nosotros las conocemos, no según cómo ellas son, porque justamente nosotros ponemos varias posibilidades, valga decir que posibilidad es una falta de contradicción, o sea que por ejemplo, que yo ahora mismo me levante y empiece a, qué sé yo, a escribir, no admite contradicción y bueno, y de ahí yo puedo sacar varias probabilidades, pero el hecho de que yo ponga varias posibilidades con sus probabilidades es que no es que demuestra, perdón, que no es una cuestión de la cosa en sí misma, sino es una cuestión de la cosa según nuestro conocer, porque si fuera una cuestión de la cosa en sí misma, habría una sola posibilidad conocida con certeza, porque conoceríamos el vínculo causal y no tenemos que ni ponerlo en términos de probabilidades, en términos de cómo conocemos. Eso para aclarar. ¿Por qué tendría que ir más allá? Bueno, justamente porque el tema del debate, el objeto de demostración que tenemos ambos, es de demostrar que no hay nada más allá y que hay más allá. Entonces, la pregunta no tiene mucho sentido en este contexto, porque si en verdad te preguntas eso, este debate no tiene sentido, porque sí o sí tenemos que ir más allá. Tenemos que buscar el fundamento del ser, como dije. O sea, no importa tanto como nosotros conocemos sino el fundamento de lo que existe, como decía Leibniz, porque hay algo en vez de nada. Eh, bueno, dices nuevamente que la ciencia es suficiente. Creo que en un momento me trató de responder al salto epistemológico con respecto a la pregunta anterior, pero justamente necesitas hacer alguna demostración en un marco naturalista en donde las ciencias naturales sean las fundamentales, como la metafísica naturalizada de Leibniz o de Lewis, bueno, que ahí sí va a tener sentido esas críticas. Eh, ¿Cómo sabe que la totalidad de la realidad no es justamente lo material o la energía? Bueno, porque justamente al principio yo he dado una prueba ilemórfica. Ahí yo demuestro que el universo, no que la realidad, que el universo, y siempre me estoy refiriendo al universo, es compuesto de materia y forma. Y en base a esa prueba, yo sé que el universo no es simplemente materia. Y yo no hablar de realidad, porque hablar de realidad es algo más general. Por eso ahí él ha metido el tema de Dios. Eh, bueno, ¿cómo yo sé que la realidad es así? Bueno, porque justamente en virtud de la ontología atomista, de la ontología constituyente, yo sé que según mi modo de conocer, yo puedo dar juicios universales porque yo, a partir de la materia particular que yo conozco mediante mis sentidos, puedo abstraer la forma la cual es universal. ¿Por qué? Porque si bien la forma es particular, la forma es común a todas las cosas y por eso puedo hacer juicios universales. Y para refutar eso tendría que refutar la prueba ilemórfica. Eh, bueno, sigue con Aquino y la eternidad. Es que justamente me has dado la razón, porque lo que has dicho es que Aquino consideraba por fe que el universo había tenido un inicio, pero que justamente a lo que yo iba es que Aquino no consideraba que el universo era eterno, sino que consideraba que no era posible racionalmente demostrar el comienzo del universo. Eh, ¿De dónde sacó Dios los elementos? Esto lo explicó al principio de mi presentación. La creatio ex nihilo no refiere a lo que refiere al griego antiguo. Eso es un barbarismo.
O sea, es utilizar una palabra en una lengua en la cual no pertenece. Cuando se dice ex nihilo en el latín medieval, se refiere propiamente a el ex como causa material, como algo preexistente, y al nihilo como la negación. Como yo he explicado, y esto lo podrán ver si lo rebobinan, el nihilo, la nada, es algo interpretativo y según nuestro conocer, es una negación del ex, ¿sí? Es una negación de que haya causa material. Entonces, ¿cómo Dios ha creado todo? Bueno, Dios ha creado todo a partir de la producción total del ser. Esto vendría a ser en latín un creatio producens totum actus essendi, o sea, una producción total del acto de ser, porque Dios crea de sí mismo lo más fundamental, lo que tiene en común tanto la materia como lo inmaterial, que es el ser, que es el existir. Y bueno, de esa manera Dios lo ha creado. Ahora, si Él quiere una explicación detallada de un proceso como si fuera una fábrica, eso es imposible. Y eso no descarta esa posibilidad como una absurda. Dios no cambia ahora con respecto de las cosas buenas y malas. Con respecto a lo último que se ha explicado sobre la violación y el mal en sí mismo y el bien en sí mismo, toda esa explicación que has dado es en base a una ética utilitarista. Desde la ética tomista, la cual parte de la bienaventuranza cristiana enseñada por Jesucristo en los evangelios, esto no funciona así. Esto funcionaría en una ética utilitarista. Pero lo que funciona en una ética tomista es que el mal sigue siendo mal en sí mismo, porque Dios no va a poder cambiar de un día para el otro la naturaleza o esencia de las cosas. Entonces la violación va a estar siempre mal porque va contraria a la esencia humana. Y bueno, no es que porque sea útil y bueno, y entonces comparativamente, porque es medio y es útil y es fin, entonces es algo bueno o malo. Así no funciona en la ética tomista. 20 Entonces, segundos. esto es un hombre paja. Ahí está. ¿Ya acabaste? Sí. Perfecto. Te quedan 20 segundos. Dale, entonces ahora tocaría a Camilo. Y si es que quieren una última ronda de réplicas o pasamos a las preguntas. ¿Qué dicen ustedes? No, yo Mira, prefiero las por el tema preguntas. del horario, me gustaría ir a las preguntas. Igualmente, sí, yo ya estoy cansado, la verdad. Dale, chicos, sí, sí. Sí, sí, también porque Camilo tiene que volver a su casa y lo peligroso a esta hora. Dale, chicos, a ver. Entonces, simplemente les dejaría yo dos preguntas. En caso las personas en los comentarios tengan más preguntas, es la oportunidad para hacerlas, chicos, porque ya estamos en la parte final. Respondiendo estas dos preguntas, nos despedimos. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios. Ahí están comentando pregunta. Dejen las cuestiones que tengan en los comentarios, algo que no les haya quedado claro o algo que necesiten aclarar para que consideren que una postura les ha parecido más sostenible que otra. La primera pregunta que creo que han respondido, pero quisiera que la profundicen un poco más, es ¿qué es la nada tanto en el ateísmo como en el teísmo? ¿Y por qué es que consideran que su visión puede explicar mejor el concepto de nada? Esa sería la primera pregunta. ¿Quién quisiera responderlo primero? Bueno, pues ya que él habló antes, entonces hablo yo. Bien. Bueno, literalmente cuando hablamos de nada ontológica. Entonces estamos hablando de algo que no tiene existencia, no tiene propiedades, no tiene absolutamente nada. Y donde no hay nada, pues no se puede poner nada ni puede salir nada. Esta no es la visión desde el ateísmo. Ahora, algo importante acá, como yo me refería anteriormente, cuando hablamos de teoría cuántica, que existe un material constituyente incluso en ausencia de espacio, tiempo y materia. Pero cuando hablamos que existe en ausencia de espacio y materia, aún así es algo que existe de forma, por así decirlo, indeterminada. A esa es a la nada que yo me refiero. Es un material constituyente que tiene existencia, aunque esa existencia sea indeterminada porque es tan, mejor dicho, es tan pequeña que no tiene dimensiones espaciales ni temporales. Esto, obviamente, en nuestra interpretación de la realidad es difícil de comprender, yo lo entiendo. Cuando yo leí eso, pues también me pareció difícil de comprender, no lo voy a negar, pero digamos que matemáticamente es aplicable. Y si nosotros vemos desde un punto de vista objetivo, esta nada es mucho más consistente que la nada desde los argumentos teístas temporales, puesto que digamos que Carlos afirma que Dios saca el universo del ser o de la sustancia, etcétera. La pregunta es,
¿Cómo puede Dios sacar de un ser si Dios no es ser materia, Dios no es ser energía, no es Dios ser naturaleza? Simplemente es algo totalmente opuesto, puesto que Dios, por esencia, es metafísico y el universo es físico. Estamos hablando de dos cualidades totalmente opuestas. Entonces, cuando nosotros hablamos de dos cualidades totalmente opuestas y que Dios saca del ser o de sí mismo un universo que no tiene ninguna propiedad que tiene Dios, es algo que considero absurdo. Ay, creo que hasta ahí. Perfecto, Eh, Carlos. bueno, ¿también me vas a dejar responder la pregunta o sería innecesario que me ha hecho? O sea, ¿quieres que te repita la pregunta? Claro, ¿no? ¿Qué es la nada en el teísmo y por qué consideras que que tu visión es la mejor explicación? Bien. También voy a responder después de la pregunta de Camilo, ya que me la ha hecho. Eh, bien. Entonces, la nada se entiende en un sentido parmenideño, tal como ha dicho Camilo, como lo que carece de existencia y por ende de cualquier cualidad, ¿sí? O sea, cuando nos referimos a la nada como al que no es, hablamos de la nada en un sentido concreto y real. No es que yo voy a poder salir a la calle y decir, miren, ahí está la nada, o vamos a saludarla. Eso no es posible. Es justamente lo que ya venía diciendo Parménides, pero la nada tiene un tipo de existencia veritativa, nominal, o sea, es un concepto que nosotros llegamos por medio de la comparación según el ser, según la existencia, porque bueno, es evidente que nosotros existimos, a menos de que seamos altos negacionistas. eh, entonces la nada viene a ser eso, viene a siendo la carencia absoluta de toda existencia. Ahora, ¿por qué es mejor? Bueno, porque justamente la nada también nos puede ayudar a deducir la existencia de Dios, porque si de la nada nada sale en el sentido griego y no en el sentido escolástico, eh, justamente siempre debió haber ser, ¿sí? Y bueno, y ahí se puede ir desglosando que entonces como el universo es causado o como es metafísicamente compuesto, es necesario debe suceder a otra cosa. Entonces, por esas razones sería superior. Ahora, respondiendo brevemente a la pregunta de Camilo, que supongo que por algo me ha hecho la pregunta, ¿cómo es que Dios puede hacer algo que es contrario a sí mismo? Bueno, es que justamente no depende tanto de la contrariedad, sino que Dios desde el todo mismo posee la plenitud del ser. ¿Esto qué quiere decir? Que según su existir, es ilimitado, nada lo limita, y puede hacer todo lo metafísicamente posible. Y es metafísicamente posible que un ser absolutamente simple inmaterial crea lo material. ¿Por qué? Porque nada limita en su esencia infinita que pueda crear una criatura la cual tenga un ser limitado, la cual sea eh, mínima, por así decirlo, en una escala ontológica, la cual dependa de otro para ser. Entonces, ¿cómo Dios crea eso? Bueno, justamente porque la materia fundamentalmente existe, tiene ser, y eso lo he explicado. Y bueno, y esa sería la respuesta. Perfecto. A ver, estoy viendo los comentarios, veo que realmente no hay una pregunta más. Ya para cerrar, a mí se me ha surgido una duda y me gustaría que cada uno responda desde su punto de vista ya para terminar. Es con respecto a la parte de la moral. Y es que en algún punto se dice, ¿no? De que podría haber cierta contradicción cuando hablamos de una moral objetiva, porque para utilizar los ejemplos de que existe realmente una moral objetiva, tendríamos que utilizar ejemplos aparte de lo que es Dios en sí mismo, y que, por ejemplo, esto podría llevar a que en algún punto, no sé, porque creo que utilizaron el ejemplo del abuso hacia una mujer, podría convertirse en algo bueno porque sería un fin útil para un futuro que nosotros desconocemos, entonces lo malo sería bueno. La pregunta sería, esta sería la pregunta para Camilo primero, de si es que entonces entendemos que lo bueno y lo malo no es objetivo realmente, sino que vendría a ser, digamos, una invención humana, entonces no habría problema realmente en que Dios cambie lo bueno con lo malo, porque realmente no sería una existencia objetiva propia. Y la pregunta para Carlos sería que si es que aceptamos esto, tendríamos el problema de que entonces a qué nos referimos con que Dios es absolutamente bueno. Si quieren pueden responderlo en orden.
Listo, bueno, respondo yo primero. Sí, Yo respondo, sí, sí. diría yo primero, ¿sí? Yo respondo con una pregunta. ¿Qué impide pensar que Dios sea malo, pero se nos venda a nosotros como bueno? ¿Qué impide pensar que Dios sea omnimalvolente, que sea alguien totalmente malévolo, pero se nos venda a nosotros como alguien bueno, puesto que sería el perfecto engañador? Y como perfecto engañador, pues simplemente se nos vendería a nosotros como alguien bueno. Entonces, acá la cuestión es la siguiente. Como yo mencioné al comienzo, yo defiendo el realismo moral desde el naturalismo y el punto de referencia es el dolor y el sufrimiento innecesario y gratuito. Incluso ya expliqué qué es el dolor innecesario y gratuito. Algo que no prevé bienestar ni individual ni social. Estamos hablando de algo tanto de la persona como de algo que influye posteriormente. Entonces, a diferencia del teísmo, acá no hay esos vacíos explicativos de decir es que Dios permitió una violación porque para después haya algo bueno o porque hay una razón escondida para que haya algo bueno. Desde el naturalismo esto no existe. Simplemente una violación es mala, intrínsecamente mala porque genera dolor innecesario y gratuito, independiente si causalmente después de eso posteriormente hubo algo medianamente bueno o no sé, o toda la familia se volvió muy buena por esa causa. Eso no es algo bueno porque es algo intrínseco del acto en sí y de la intención, obviamente. Entonces considero que desde el teísmo hay arbitrariedad moral, porque no hay un punto de referencia externo a Dios para decir que Dios efectivamente es bueno. Necesitamos a Dios mismo para decir que Dios mismo es bueno. Entonces no me parece que sea una salida consistente. Perfecto. Carlos, tu respuesta. Bien, entonces tu pregunta era ¿cómo podemos decir que Dios es omnibenevolente si se dan estos casos? Ujú. Bien, esto es primero con respecto, como lo aborda Santo Tomás, creo que en la primera parte de la Suma Teológica, cuestión 6 más o menos. Primero decimos que Dios es bondadoso o sumo bien porque primero es el ordenador inteligente o el que genera todas las causas finales del mundo, ¿sí? Justamente se entiende por bien ontológico aquel que persigue un cierto fin, un cierto apetito, ¿sí? Del bien ontológico se deriva el bien moral, que el bien moral justamente es seguir una finalidad en virtud de lograr según un mal o un bien. Justamente, como definen varios tomistas, eh, el agente moral es el que está expuesto, por así decirlo, o es el que tiene abierta la posibilidad a actuar mal o actuar bien. Entonces, Dios es omnibenevolente primero por una cuestión ontológica, porque es la causa primera de las causas finales. Y segundo, que en estos casos, como ya le explicaba Camilo, son cosas irreales que en realidad no van a poder suceder porque justamente, primero, no sería un bien en sí mismo, porque contrae a la esencia humana, algo ya dado por Dios, y, y que bueno, que estas cuestiones éticas jamás van a poder ser vistas como buenas. Entonces, no es que Dios es bueno porque es bueno, así no se justifica dentro del tomismo, se justifica porque Él posee la plenitud del ser y porque Él es causa del bien ontológico. Bien. Y ahí queda. Bueno chicos, la verdad que si no fuese por el horario, yo creo que saldrían muchas más preguntas, muchas más cuestiones. Eh, bueno, la pregunta de Roberto, no sé si es que quieres responderla, Carlos, o ya chicos estaríamos cerrando por el horario, Y es una por así. lo de... Ah, claro, ¿no? La pregunta es, dice, ¿cómo es que un ser complejo y personal puede ser absolutamente simple? Pregunta Roberto. Ajá. Bien, es porque la simplicidad divina o la doctrina de la simplicidad divina reflejan a cuestiones metafísicas y a las composiciones metafísicas, sea materia y forma, acto y potencia, eh, ser y existencia y sustancia y accidente. No refieren a las cualidades intelectivas de la gente propiamente. Por ende, no entendí bien la parte del ser personal porque eso no contrae al ser absolutamente simple puesto que el ser absolutamente simple posee su voluntad en forma plena. Entonces, ¿cómo un ser absolutamente simple puede tener bastante conocimiento? Bueno, que justamente el conocimiento que es propio de Dios se identifica con Dios mismo y el conocimiento que es ajeno a Dios no está dentro de Dios y ni tampoco lo compone. Y por ende no hay una contradicción entre
el que tenga mucho conocimiento, un conocimiento múltiple, con que sea absolutamente simple, porque el conocimiento externo como tal no lo compone a Dios, es algo sobreagregado que se da por la existencia de lo ajeno. Perfecto. Perfecto, chicos. Entonces creo que eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Si es que han quedado temas pendientes, lo vamos a poder conversar en privado, tal vez para coordinar con un segundo debate. Esto se va a colgar en mi canal, pero sin ningún inconveniente. Lo puedes descargar y resubir a tu canal, compañero. Bueno, pues esto sería todo por mi parte y a los que nos han estado viendo, muchas gracias.